Capítulo 5. Una nueva amenaza surge. Habían pasado semanas desde las pruebas de Tassi y la vida, a bordo de la Aurora, se había establecido en una rutina sorprendentemente cómoda. Luke e Irel habían establecido una dinámica extraña pero satisfactoria, una que ninguno de los dos había esperado, pero todos habían llegado a apreciar. La renuencia inicial de Luke había dado paso a algo más profundo, un creciente sentido de responsabilidad, y se atrevía a admitir que se preocupaba por las dos mujeres alienígenas ahora unidas a él. Ese había asumido rápidamente el papel de estratega y diplomática. Su agudo intelecto era una guía constante durante sus tratos con otras naves y colonias. Irel, por otro lado, se había sentido intrigada por el funcionamiento interno de la Aurora y trabajaba con frecuencia junto a Luke mientras él jugaba con los sistemas de la nave, para su sorpresa. Su ingenio rápido y su destreza física la habían convertido no solo en un activo valioso, sino en una fuente constante de diversión, especialmente cuando lo superaba en un desafío físico o se burlaba de él sin piedad por sus tendencias más humanas. Sin embargo, a pesar del creciente vínculo, entre ellos, Luke no podía deshacerse de una persistente sensación de inquietud. La galaxia era vasta e incluso al margen, los rumores de inquietud habían llegado a sus oídos. El equilibrio de poder estaba cambiando y no eran solo maniobras políticas lo que le preocupaba a los Tassi. Tan poderosos como eran, tenían facciones rivales enemigas que con gusto aprovecharían cualquier oportunidad para socavar su autoridad y ahora, como el nuevo cuidador recién heredado de la propiedad de Valor Corland, Luke sabía que podría haberse convertido en un objetivo. No pasó mucho tiempo antes de que sus miedos se hicieran realidad. Comenzó con una parada de rutina en Amara 9, un tranquilo mundo colonial en 1990, el borde del espacio conocido. El planeta servía como puesto comercial para cargueros y naves como el Aurora, un lugar para reabastecerse y tomar un breve respiro del vasto vacío del espacio. Luke había visitado Amara 9 algunas veces antes, y siempre lo había encontrado una parada pacífica, aunque sin incidentes. Esta vez, sin embargo, algo estaba mal en el momento en que el Aurora aterrizó en la bahía de atraque de la colonia. Luke pudo sentir un cambio en la atmósfera. El puerto espacial, normalmente bullicioso, estaba más tranquilo de lo habitual. Los comerciantes y trabajadores del muelle se movían con un aire de precaución, había menos barcos de los esperados, y los que estaban atracados parecían apresurados sus tripulaciones. Ansiosas por irse, también lo notó. Algo anda mal, dijo sus ojos. Escaneando el muelle mientras los tres desembarcaban. La colonia se siente diferente. Irel, siempre más impulsiva, se encogió de hombros. Tal vez solo estén teniendo un mal día de cualquier manera. Entraremos y saldremos rápidamente. Me vendrían bien algunos suministros nuevos. Luke asintió, pero sus instintos estaban en alerta. Máxima tenían una misión simple. Aquí abastecerse de combustible y repuestos. Luego, dirigirse a su próximo destino debería haber sido rutinario. Pero algo sobre la forma en que actuaban los habitantes de la colonia lo puso nervioso. Los tres se separaron una vez que estuvieron dentro del distrito del mercado S. Fue a negociar con un proveedor local mientras Irel y Luke se dirigían hacia el depósito de repuestos para recoger lo que necesitaban para el barco. Mientras caminaban, Irol lo empujó juguetonamente. «Estás demasiado tenso, humano, relájate», dijo con una sonrisa. Luke había pasado por cosas peores, pero no pudo evitar sonreír. Irel tenía una manera de hacer que incluso las situaciones más terribles parecieran más livianas. «Tal vez, pero aprendí a confiar en mi instinto». «Algo anda mal aquí». Entraron al depósito de repuestos y Luke inmediatamente notó al propietario. Un hombre delgado con ojos nerviosos que miraba alrededor de la habitación como si esperara problemas en cualquier momento. Luke se acercó al mostrador tratando de actuar con naturalidad. «Necesitamos celdas de combustible y algunas bobinas de plasma para un carguero tipo 3», Luke dijo haciendo el pedido en el mostrador. El hombre no lo miró a los ojos. «Sí, claro que puedo conseguir eso para ti. Dame un minuto». Desapareció en la parte de atrás, dejando a Luke y a Irel de pie en un silencio incómodo. Y él se apoyó contra el mostrador. Sus ojos violetas observaban la habitación con una expresión aburrida. «Este lugar me da escalofríos».
Déjame conseguir lo que necesitamos y salir de aquí. Luke asintió, pero algo todavía lo molestaba. El comportamiento del hombre, la tensión silenciosa y el aire, todo apuntaba a algo más que un mal día. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de pasos pesados detrás de él. Su corazón dio un vuelco. Saltando un latido, 3 figuras habían entrado en el depósito. Altas, encapuchadas y claramente armadas. Llevaban una armadura oscura que no era de guión que ocultaba la mayoría de sus rasgos, pero Luke podía ver el brillo de las armas debajo de sus capas. Su líder, una figura corpulenta con el rostro lleno de cicatrices, dio un paso adelante, sus ojos fijos en Luke e Irel. ¿Estáis ahí? El líder gruñó con voz baja y amenazante. ¿Eres Luke Hanlin? Luke tensó su mano instintivamente yendo hacia el blaster enfundado a su costado. No tenía idea de quiénes eran estas personas, pero sus intenciones eran claras. No estaban aquí por partes. ¿Quién? Luke respondió tratando de mantener su voz firme. El hombre de las cicatrices se rió entre dientes. Un sonido frío y sin humor. No importa, estamos aquí para ti. Entrega a la mujer Tassie y tal vez te dejemos vivir. La sangre de Luke se heló. Esto era peor de lo que esperaba. Irel ya se estaba moviendo antes de que el hombre terminara su oración. En un movimiento fluido, sacó la daga que mantenía oculta debajo de su capa y se lanzó contra el atacante más cercano, el hombre. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la espada de Olds fuera presionada contra su garganta. Su expresión era mortalmente tranquila. Elegiste el día equivocado para amenazarnos. Ella siseó. Los otros 2 atacantes sacaron sus armas, pero Luke ya estaba sacando su blaster y disparó un tiro que falló por poco. Una de las figuras encapuchadas estalló en el pequeño depósito cuando el fuego del blaster llenó el aire e Irel, con su asombrosa agilidad, se lanzó entre los atacantes con precisión letal. Luke se agachó detrás del mostrador y disparó mientras los atacantes restantes avanzaban. Su corazón se aceleró. No era un soldado y el combate no era su punto fuerte. Pero años de trabajo como mecánico le habían dado reflejos rápidos y la capacidad de pensar con rapidez. Uno de los atacantes se abalanzó sobre él y Luke apenas logró desviar el golpe con la culata de su blaster. Se tambaleó hacia atrás tratando desesperadamente de mantener la distancia entre él y el atacante. Justo cuando el atacante levantó su arma para otro golpe, un destello de luz cegador estalló detrás de Luke. Apareció en la entrada del depósito, su bastón de energía brillando con una luz feroz con un solo y elegante movimiento ella. Desarmó al atacante y lo envió al suelo. Sus ojos ámbar brillaron con furia mientras se paraba. «Protectora frente a Luke, te lo advertimos, ese es», dijo fríamente su voz cargando el peso de su herencia. Tassie, no lo tocarás los atacantes restantes. Dudaron claramente desprevenidos por la ferocidad de las 2 mujeres Tassie y Irel. Aún sosteniendo su espada contra la garganta del primer atacante, le dio una sonrisa depredadora. «Te sugiero que te vayas, antes de que las cosas se pongan realmente feas». El líder con cicatrices los fulminó con la mirada, su mandíbula apretada. «Esto no ha terminado», Hannin escupió. La familia Corrin no olvida con eso, hizo una señal a sus hombres y ellos se retiraron desapareciendo en el abarrotado mercado. Luke, respirando pesadamente, enfundó su blaster y miró a su alrededor. El daño. El depósito del corazón estaba en desorden, pero habían sobrevivido. Ese se volvió. Hacia él su expresión se suavizó. «¿Estás bien?» Luke asintió aunque su corazón todavía estaba acelerado. «Sí, gracias a ti también». Irel sonrió mientras limpiaba su espada. «Tienes suerte de que estuviéramos aquí, humano». Luke no podía discutir eso. Él sabía que heredar la propiedad de Valera vendría con complicaciones, pero no esperaba ser el objetivo. Tan pronto la familia Corrin parecía no estar contenta con dejarlo quedarse con su propiedad, y estaban dispuestos a usar la fuerza para conseguir lo que querían mientras se reagrupaban y regresaban a la Aurora. La mente de Luke estaba acelerada. Este era solo el comienzo si la familia Corrand estaba dispuesta a enviar mercenarios tras él. ¿De qué más eran capaces y cuánto tiempo seguirían viniendo? Miró a Irel, que caminaban a su lado con su confianza habitual, y sintió una oleada de determinación. Él podría no ser un guerrero, pero no iba a dejar que nadie se los arrebatara, ni la familia Corrin ni nadie. Pero una cosa era segura: sus días pacíficos a bordo de la Aurora habían terminado. De ahora en adelante tendrían que cuidar sus espaldas.
Capítulo 6. El plan de escape. El bajo halm de los motores de la Aurora eran el único sonido en la cabina mientras la nave atravesaba el espacio. Pero dentro de la cabeza de Luke sus pensamientos giraban en bucles caóticos. El ataque a Amara 9 no solo había sido inesperado, sino que también había expuesto una realidad peligrosa que solo había considerado brevemente. Los estaban persiguiendo y la familia Corrin no se detendría hasta obtener lo que querían. Los Corrin habían enviado mercenarios mortalmente hábiles. Eso por sí solo decía mucho sobre lo lejos que estaban dispuestos a llegar para reclamar lo que consideraban suyo. Ese e Irel no estaban simplemente unidos a Luke por una extraña herencia. Para la familia Corrin, estas dos mujeres eran propiedad y Luke, sin saberlo, se había metido en medio de una disputa política y personal que podría costarles la vida a todos. Luke se reclinó en su asiento y se frotó la cara con las manos. Su corazón todavía latía con fuerza por la intensidad de la pelea. Habían escapado por poco de los mercenarios y las capas. Sus armas brillaban bajo las luces del depósito. Si ese e Irel no hubieran estado allí, las cosas podrían haber terminado de manera muy diferente. Las estrellas se extendieron en rayos brillantes fuera de la cabina S, entró en su tranquila presencia tan serena. Como siempre cruzó la habitación y separó a su lado sus agudos ojos ámbar mirando hacia la infinita extensión del espacio. «Has estado pensando en el ataque», dijo suavemente, aunque era más una afirmación que una pregunta. Luke la miró y luego volvió a mirar las estrellas. «¿Cómo no podría? No es solo el ataque. Es el hecho de que nos encontraron tan fácilmente. No podemos seguir corriendo para siempre. Eventualmente nos quedaremos sin lugares para escondernos». La expresión de ese no cambió, pero Luke podía sentir la tensión debajo de su exterior. «Cal, tienes razón. La familia Corrin es poderosa y sus recursos son vastos. Continuarán persiguiéndonos, pero aún podemos ser más astutos que ellos. La galaxia es un lugar grande y hay lugares donde su influencia no llega». Luke suspiró sacudiendo la cabeza. Ojalá pudiera creer eso, pero ya estamos en los márgenes del espacio y aún así nos rastrearon. ¿Qué les impedirá hacerlo de nuevo? Tuvimos suerte, esto tiempo, pero la próxima vez su voz se apagó mientras pensaba en lo cerca que habían estado del desastre. Él no era un guerrero, era un mecánico que arreglaba cosas y mantenía a las naves en funcionamiento. Ese era su mundo. La galaxia de repente era mucho más peligrosa ahora que tenía dos esposas alienígenas que dependían de él y enemigos poderosos que intentaban reclamarlas. Los ojos de ese se entrecerraron mientras pensaba y después de una larga pausa, finalmente habló. «Hay un lugar al que podemos ir. En algún lugar donde no podrán seguirnos tan fácilmente». Luke levantó una ceja intrigado pero cauteloso. «¿Dónde está la estación?», dijo con voz firme. «Estación Goro. Es un antiguo puesto de avanzada de Tassi, ubicado en las profundidades de la nebulosa Demian. Fue abandonado hace décadas, mucho antes de que incluso Irel y yo naciéramos, pero aún existe. Está completamente fuera de la red. No hay rutas comerciales importantes. No hay transmisiones activas. Pocas personas lo saben y quienes lo saben tienden a evitarlo». Luke se giró por completo para mirarla. «Una estación abandonada. ¿Crees que es segura?». Se encontró con su mirada. Su expresión era ilegible. «No es una solución permanente, pero nos dará tiempo para pensar. Necesitamos para salir de su alcance inmediato para encontrar un lugar donde podamos reagruparnos y planificar Gorth. Station es ese lugar». Antes de que Luke pudiera responder, Irel entró en la cabina con su habitual sonrisa juguetona ausente mientras se apoyaba contra el marco de la puerta, escuchando su conversación. «Gorth Station». Ella», dijo su tono mezclado con curiosidad. «Ahora, eso trae recuerdos». Luke le lanzó una mirada confusa. «¿Has estado allí?». Irel se encogió de hombros, sus ojos violetas brillando con diversión. «Una o dos veces. No es exactamente un lugar de vacaciones, pero hará el trabajo. Es tranquilo, aislado y prácticamente una fortaleza. Si sabes cómo usarlo, el Courant no podrá rastrearnos allí, al menos no fácilmente». Luke se inclinó hacia adelante, todavía inseguro, y ambos están seguros de que es seguro. Quiero decir que está abandonado. ¿Quién?
¿Sabe qué hay ahí afuera, Irol? Se rió entre dientes, empujándose de la pared y caminando hacia... Pararse al lado, no te preocupes, humano, tenemos esto. He sobrevivido a lugares peores. Además, si hay carroñeros o piratas están usando la estación, no serán un gran problema. He estado deseando una buena pelea. Luke dejó escapar un largo suspiro sopesando sus opciones. No era como si tuvieran muchas opciones. Seguir en movimiento era peligroso, y quedarse en cualquier lugar por mucho tiempo invitaría a más ataques. La estación de Gorth sonaba como la mejor oportunidad que tenían de ganar algo de tiempo. Está bien, dijo Luke finalmente levantándose. Fijó un curso hacia la nebulosa de Marianne. El viaje a la nebulosa Demian fue tenso. Aunque relativamente sin incidentes, habían tomado múltiples desvíos evitando las rutas comerciales conocidas y manteniéndose alejados de cualquier nave de patrulla. SRA monitoreó los sensores cuidadosamente, asegurándose de que nadie los estuviera siguiendo, mientras Irel se ocupaba de mantener los sistemas de armas de la nave, mientras la Aurora navegaba por el vacío. Luke se encontró pasando más tiempo en la sala de máquinas jugando con los sistemas de la nave. La repetitiva tarea familiar S ayudó a calmar sus nervios, aunque la amenaza inminente de la familia Corin pesaba mucho en su mente. Cada sonido de la nave, cada parpadeo de una luz de la consola, lo hacía preguntarse si los estaban rastreando. S ocasionalmente se unía a él, ofreciendo consejos silenciosos o ayuda con las reparaciones más delicadas. Su presencia era un consuelo, un recordatorio de que estaban en esto juntos, y que confiaba en él para guiarlos a un lugar seguro. Era una sensación extraña ser responsable no solo de su propia vida, sino de las vidas de dos mujeres que alguna vez estuvieron unidas a otra. El peso de esa responsabilidad se sentía más pesado con cada día que pasaba cuando finalmente llegaron a los bordes exteriores de la nebulosa Demian. Las ventanas estaban llenas de remolinos de nubes de gas y polvo de colores. La nebulosa brillaba en tonos de rojo, púrpura y dorado. La belleza de la nebulosa era engañosa, aunque era una región peligrosa del espacio con campos gravitacionales inestables y bolsas de radiación que podrían destrozar fácilmente una nave si se navegaba mal. Luke respiró profundamente mientras ajustaba el curso de la nave. Guiando a la Aurora con cuidado hacia las afueras de la nebulosa, los sensores ya estaban empezando a parpadear interrumpidos por las densas nubes de gas. ¿Estás seguro de que conoces el camino? Luke preguntó mirando a S. Ella asintió con calma. Irel y yo hemos estado aquí antes. Es complicado, pero lo lograremos. Irel apareció en la puerta sonriendo. Relájate. Hanin, estarás bien, solo sigue nuestro ejemplo. La nave se adentró más en la nebulosa. Las nubes se volvieron más espesas y la turbulencia aumentó. Los sistemas de navegación eran casi inútiles y Luke tuvo que confiar en puntos de referencia visuales, cúmulos de estrellas apenas visibles a través del gas y los escombros que se arremolinaban. S y Irel. Guiados, él lo dirigió a través del laberinto de peligros celestiales con una facilidad que lo sorprendió después de lo que parecieron horas de tensas maniobras. La estación finalmente apareció a la vista. La estación Gorth se alzaba frente a ella. Una estructura masiva FL, flotando en el corazón de la nebulosa, su exterior desgastado y oxidado por décadas de abandono, era un puesto de avanzada en expansión con múltiples bahías de atraque, plataformas de observación y pasillos que se extendían como los brazos de una nave estelar moribunda. Las luces de la estación eran tenues y no se veían otras naves en las cercanías. Allí está, dijo Yel con su voz llena de nostalgia. Aún en pie después de todos estos años, cuando salieron al interior de la estación, el aire era frío y rancio y el leve zumbido de los sistemas inactivos resonaba a través de los pasillos de metal. La estación estaba mortalmente silenciosa, sus pasillos oscuros y abandonados, salvo por las tenues luces de emergencia que parpadeaban a lo largo de las paredes. Este lugar parece una tumba, murmuró Luke mirando alrededor con inquietud. Sonrisa Irel, ese es el encanto de esto. Nadie viene aquí a menos que están desesperados, lo que significa que estamos a salvo por ahora. Ese se trasladó a una de las terminales de control cerca de la esclusa de aire. Sus dedos tocaron ensordecedoramente la consola Dusty
mientras comenzaba a poner en línea los sistemas de la estación. Tendremos que reactivar los sistemas de soporte vital, y algunos de los granos de energía no será cómodo, pero nos dará lo que necesitamos mientras las luces de la estación parpadeaban y los sistemas de ventilación retumbaban una sensación de alivio temporal. Invadió a Luke, habían llegado a la estación. Por ahora estaban escondidos fuera de la red e inalcanzables para la familia Corrin. Pero ese alivio duró poco. Justo cuando comenzaban a establecerse en la estación, una alarma repentina sonó desde la terminal de control. Los ojos de S se entrecerraron mientras leía la pantalla. «Hay una nave acercándose», «Sí», dijo su voz tensa. Ojos entrecerrados en la pantalla. «Es rápido y no está transmitiendo ningún código de identificación». El corazón de Luke se le cayó al estómago. Su mente corrió de inmediato saltando al peor escenario. ¿Podría ser la familia Corrin si los hubieran rastreado? A esta estación, oculta sus instintos, ya le gritaban que no estaban tratando con viajeros aleatorios, que se tropezaban con la nebulosa, quienquiera que se acercaba no era amigable. ¿Cuánto tiempo hasta que atracaran? Luke preguntó tratando de evitar que el pánico se apoderara de su voz. No mucho después, Sa respondió que se están acercando directamente, sin signos de duda. Yo diría que tenemos minutos, tal vez menos. Irel sonrió. La emoción de una pelea iluminó sus ojos mientras buscaba su arma. Bueno, esto se acaba de poner interesante. Menos mal que preparé algunas sorpresas en la bahía de atraque. Luke se volvió hacia ella. Su voz estaba cargada de preocupación. Irel, no podemos simplemente asumir que podemos luchar para salir de esto. Estamos en inferioridad numérica y esta estación es vieja. ¿Cuántas defensas puedes soportar si pasan tus trampas? Dash, no lo harán. Irol interrumpió su confianza inquebrantable. He estado en la estación Gorth antes. Este lugar puede parecer un desastre oxidado, pero está lleno de defensas ocultas, trampas y callejones sin salida que hacen que sea una pesadilla invadirlo. Tenemos la ventaja. Aquí ese dio un paso adelante. Su actitud tranquila estabilizó al grupo. Luke. Tiene razón. No podemos confiar solo en la fuerza bruta. Necesitamos prepararnos para el peor, pero prepárate para escapar si llega el caso. Que el objetivo no es destruir a los medios para sobrevivir. Luke apreció la sensatez de S, pero la tensión en el aire era palpable. No se podía saber quién o qué venía por ellos, y el insexame. Reloj avanzaba, tenían que actuar rápidamente. Nos separaremos, Luke, dijo. Pensando rápido. Me dirigiré a la sala del reactor y veré si puedo enviar más energía a las defensas de la estación, si podemos poner las torretas y escudos automatizados completamente en línea. Podríamos tener una oportunidad. Irol, quédate cerca de la bahía de atraque y vigila su punto de entrada. S, vigílalos desde la sala de control y prepárate para ayudarnos a retroceder si es necesario. Irel le hizo un saludo simulado. Un brillo juguetón en sus ojos. Me aseguraré de que reciban una cálida bienvenida. Se asintió con la cabeza. Su expresión seria. Te mantendré informado de sus movimientos. Mantente alerta. Luke se apresuró por los estrechos pasillos oxidados de la estación. Su corazón latía con fuerza en su pecho, las luces de emergencia parpadeantes proyectaban largas sombras espeluznantes en las paredes, y el aire viciado se sentía pesado con el peso de la anticipación. No era un soldado, pero la urgencia de la situación agudizó sus instintos. Necesitaba ganar tiempo, lo que fuera necesario. Cuando llegó a la sala del reactor, Luke se puso a trabajar rápidamente. Los sistemas de la estación eran viejos, pero aún tenían vida. El reactor en sí era lento. Apenas producía suficiente energía para mantener las luces encendidas y mucho menos para activar las defensas. Maldijo, en voz baja, sabiendo que si no podía hacer funcionar el reactor a plena capacidad, serían blancos fáciles. Sus dedos volaron sobre el panel de control, ajustando la distribución de energía y redirigiendo energía a sistemas críticos. Las torretas se conectaron con un zumbido mecánico y los escudos parpadearon a la vida, aunque estaban lejos de estar a plena potencia. Tendría que ser suficiente. «Luke, ¿están atracando la voz del Señor?», crepitó en las comunicaciones. «Irel los tiene vigilados».
Es un pequeño equipo de ataque mercenarios. Lo más probable es que estén violando la esclusa de aire. El corazón de Luke se aceleró mientras tocaba la consola una última vez, desviando cada bit de energía disponible a las defensas. Tengo las torretas en línea. Los escudos son débiles, pero aguantarán un poco. Me dirijo de regreso. Mientras corría de regreso a la sala de control, podía escuchar el sonido distante del fuego de blaster resonando a través de los pasillos de la estación. Irel había atacado al mercenario. El estómago de Luke se retorció de preocupación, pero se obligó a concentrarse. Irel era una guerrera entrenada más que capaz de manejarse sola en una pelea. Cuando llegó a la sala de control, SRA estaba de pie sobre la consola principal, sus ojos fijos en la transmisión en vivo de las cámaras de seguridad de la estación. La bahía de atraque era una ráfaga de movimiento mercenarios en 1900. Armadura negra elegante, avanzando cautelosamente a través del humo y escombros dejados por las trampas de Olds. Las torretas automatizadas dispararon en ráfagas rápidas, matando a 2 de los mercenarios antes de que pudieran reaccionar, pero más se movían detrás de ellos usando cobertura para evitar el fuego cruzado. Están empujando a través de la bahía de atraque dijo. Su voz tensa pero controlada. Irel los mantiene inmovilizados, pero se están adaptando rápidamente. Luke maldijo en voz baja. Estos mercenarios no eran aficionados, estaban coordinados, moviéndose en formación táctica y claramente bien equipados. Quien los había contratado no había escatimado en gastos. Irel necesita refuerzos, dijo Luke. Su pulso se aceleró. Si ellos entran en la bahía de atraque, nos invadirán. Asintió. Sus ojos nunca dejaron la pantalla. Vamos, te cubriré desde aquí si las cosas van mal. Iniciaré la secuencia de bloqueo de la estación que debería frenarlos. Luke agarró su blaster y se giró para irse, pero antes de que pudiera dar un paso, la puerta de la sala de control se abrió con un suave siseo y Old tropezó dentro. La sangre corría por el costado de su rostro. Su sonrisa habitual había desaparecido, reemplazada por una carrera de dolor. Son más duros de lo que pensaba, dijo limpiándose la sangre de la frente. Están usando algún tipo de rondas EMP. Desactivaron las torretas en la bahía de atraque. El corazón de Luke se hundió. Rondas EMP. Maldita sea. Así es como pasaron las primeras defensas tan fácilmente. Se movió rápidamente al lado de Ol, evaluando sus heridas. Necesitamos retirarnos. No podemos detenerlos para siempre. Luke apretó los puños. Su mente corría. No podían quedarse y luchar. No con las torretas caídas y los mercenarios ganando terreno. Pero si no los detenían aquí, los mercenarios tendrían el control total de la estación y no tendrían a dónde correr. Necesitamos retroceder a los túneles de escape, Luke, dijo con voz tensa por la urgencia. Señor, dijo que había pasajes ocultos construidos en la estación, ¿no? ¿Podríamos usarlos para escapar? Asintió con la cara. Grim, sí hay una ruta de escape de emergencia que conduce a una bahía de atraque oculta en el otro lado de la estación. Es pequeña, pero podríamos meter el Aurora allí. Si podemos llegar antes de que los mercenarios nos corten el paso, podríamos escapar. Irel. Luke se enderezó haciendo una mueca de dolor mientras se movía. Déjalo ir. Entonces no me quedaré para que me disparen unos matones sobrepagados. Luke dudó por un momento, mirando la transmisión de seguridad por última vez. Los mercenarios se movían rápidamente ahora, atravesando las defensas de la estación con precisión. No tenían mucho tiempo. Está bien, dijo con voz firme. Déjalo ir. Los pasillos de la estación de Goroth resonaron con el sonido de sus pasos apresurados mientras se dirigían hacia el túnel de escape oculto. Las luces de la estación parpadearon siniestramente, proyectando largas sombras en las paredes oxidadas, y el aire estaba denso por la tensión. El corazón de Luke se aceleraba con cada paso. El peso de su situación lo presionaba. Como un tornillo de banco, Ol abrió el camino. Su daga desenvainada y sus ojos agudos a pesar de sus heridas, caminó junto a Luke, su bastón de energía listo, su expresión concentrada y determinada. Se están acercando, dijo el señor, mirando a una terminal cercana. Tenemos que acelerar el ritmo. Luke asintió, acelerando sus pasos. ¿Cuánto falta para el muelle de escape? No está lejos. Irol respondió que la entrada del túnel está justo más adelante. Cuando doblaron la esquina,
La entrada del túnel apareció a la vista. Una vieja escotilla oxidada escondida detrás de una pila de escombros. Irel se movió rápidamente para despejar el camino. Sus movimientos eran rápidos. A pesar de sus heridas, Luke podía escuchar el sonido distante del fuego de Blaster cada vez más fuerte y su pulso se aceleró. «No tenemos mucho tiempo». Luke murmuró que sus ojos se movían nerviosamente por el pasillo justo cuando Yrol Pree abrió la escotilla. Una explosión ensordecedora resonó por la estación, sacudiendo las paredes y enviando polvo y escombros que llovían desde el techo. Luke se giró para ver el pasillo detrás de ellos envuelto en llamas, y el sonido de pasos que se acercaban resonó a través del caos. «Han violado la defensa exterior», ese dijo con voz tensa por la urgencia. «Tenemos que irnos ahora». Luke no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Se metió en el túnel de escape, seguido de cerca por Irel y S. El túnel era estrecho y estrecho. Las paredes estaban revestidas de metal oxidado y cables expuestos, pero conducía a un lugar seguro. Tenía que, mientras corrían por el túnel. Los sonidos distantes de los mercenarios se desvanecieron reemplazados por el suave zumbido de los sistemas de emergencia de la estación. El túnel se retorcía y giraba, y Luke podía sentir su corazón latiendo en su pecho. Su respiración entrecortada, estaban tan cerca de escapar. Capítulo 7. El escape estrecho. El Aurora estaba listo en la bahía de atraque. Sus motores vibraban con vida, esperando que su tripulación hiciera el empujón final hacia la libertad. El suave resplandor de las luces de emergencia iluminaban la bahía de atraque, arrojando largas sombras sobre las paredes oxidadas de la estación Gorth. El pulso de Luke se aceleró mientras miraba la nave, que ahora era su única esperanza de supervivencia. Los mercenarios se estaban acercando. Y cada segundo perdido aquí era un segundo más cerca del desastre. «Tenemos que movernos rápido», murmuró Luke, agarrando su blaster y revisándolo por tercera vez en minutos. Sus palmas estaban sudorosas y su corazón latía en su pecho. Podía sentir la presión creciendo. Todo dependía de este escape. Irel, todavía sonriendo, a pesar del corte en su frente de la pelea anterior, se movió con gracia fluida hacia la entrada de la nave. «Haré que los motores funcionen. Asegúrate de que todo esté cerrado». Hlin S. ya estaba en una terminal cercana, sus dedos volando sobre los controles mientras monitoreaba el progreso de los mercenarios acercándose a ellos. Sus ojos ámbar, generalmente tan tranquilos y medidos, ahora parpadeaban con la misma urgencia que Luke sentía en lo profundo de sus entrañas. «Han violado los pasillos interiores», dijo con fuerza. «No tenemos mucho tiempo». Luke miró la pantalla. Los puntos rojos en la pantalla mostraban cuán rápido avanzaban. Los mercenarios. «Maldita sea», murmuró en voz baja. Los mercenarios no eran aficionados. Eran profesionales contratados para rastrearlos sin importar el costo y peor. Estaban trabajando para la familia Corin, que había dejado en claro que no se detendrían ante nada para recuperar a S. e Irel. Asegurar todo en la bahía de carga. Irel ladró sobre su hombro mientras se dirigía hacia la rampa de la nave. «No necesitamos nada volando por ahí. Cuando salgamos corriendo de aquí». Luke corrió hacia la bahía de carga. Su corazón martilleaba en su pecho. El Aurora era su única forma de salir de la estación de Gorth, y si algo salía mal, si alguna parte de la nave fallaba durante el despegue, estaban prácticamente muertos. Rápidamente revisó los estabilizadores, las líneas de combustible y las restricciones de carga. Todo parecía estar en orden, pero no podía quitarse de encima la creciente ansiedad de que algo pudiera salir mal. Una explosión sacudió la estación, enviando vibraciones a través del piso de metal debajo de él. Luke tropezó apoyándose contra un mamparo mientras el sonido de los disparos de Blaster resonaba en la distancia. «Luke, tenemos compañía». La voz de Cirque crepitaba sobre la calma de la nave. «Están en la bahía de atraque». Se le heló la sangre. No había tiempo para dudar más. «Voy a volver». Luke gritó agarrando su blaster y corriendo hacia la cabina de la nave mientras subía por la rampa de la nave. Irel ya estaba en el asiento del piloto. Sus manos volaban por los controles con el tipo de precisión que venía de años de experiencia endurecida por la batalla. Los motores rugieron a la vida.
Sacudió la nave mientras se preparaba para despegar. «Están casi encima de nosotros», dijo con voz tensa. Tomó el asiento del copiloto junto a Irel, activando los sistemas de defensa de la estación para intentar frenar el avance de los mercenarios. Luke se abrochó el cinturón en el asiento detrás de ellos. La adrenalina inundaba su sistema. «¡Tenemos que irnos ahora! ¡Irel, no!». Necesitó que se lo dijeran 2 veces con un movimiento de su muñeca, encendió los motores y golpeó los propulsores hacia adelante. La Aurora. Se despegó del suelo su tren de aterrizaje, se retrajo aire acondicionado mientras salía disparada de la bahía de atraque, dejando atrás la estación Gorth. La nave traqueteó violentamente cuando entró en las nubes arremolinadas de la nebulosa Demian. La tormenta de gas y polvo fuera de la ventana gráfica brillaba en brillantes tonos de rojo y púrpura. Pero la belleza de la nebulosa enmascaraba su naturaleza mortal. Navegar a través de esta parte del espacio requería una concentración intensa. Un paso en falso podría. «Destrozar la nave nos seguirán», dijo Luke con los dientes apretados, mientras la nave se estremecía por la turbulencia. «Incluso en esta nebulosa intentarán ir, ojos violetas. Brillaron con desafío. Déjalos intentar. Conozco esta nebulosa mejor que la mayoría. Si quieren seguirnos a través de este lío, se jugarán la vida en sus manos». Luke se aferró a los apoyabrazos de su asiento. Su mente corría con las posibilidades que habían escapado de él. Peligro inmediato, pero los Corin no se rendirían tan fácilmente. Sus enemigos eran demasiado poderosos, demasiado bien conectados. Incluso si sobrevivieran a la nebulosa, aún los perseguirían, señor. Habló su voz calmada, pero con un toque de resolución. No podemos seguir corriendo para siempre. La familia Corin no se detendrá ante nada hasta que nos hayan llevado de regreso. Pero tenemos una ventaja. Creen que estamos corriendo asustados. Necesitamos cambiar las tornas. Luke se giró para mirarla, con confusión arrugando su frente. «¿Qué estás sugiriendo?». Se encontró su mirada, sus ojos ámbar, llenos de una tranquila determinación. «Llevamos la pelea a ellos». Irol soltó una risa baja mirando a ese. «Me gusta». «¿A dónde va esto?». Luke negó con la cabeza, la incredulidad tiñendo su voz. «Llevamos la pelea a ellos. ¿Cómo tienen más recursos, más poder de fuego, y pueden rastrearnos a través de la galaxia? La expresión de ese, no vacilan, no esperan que contraataquemos, creen que seguiremos corriendo hasta que estemos demasiado exhaustos. Para escapar, esa es su debilidad, arrogancia. Si atacamos primero tenemos el elemento sorpresa». La mente de Luke giró. Con las implicaciones, ese tenía razón. En cierto modo. Los Corin confiaban en su persecución, pero probablemente no habían considerado que su presa se volvería contra ellos. Aún así, la idea de pasar a la ofensiva era una apuesta peligrosa. «¿Cuál es el plan?», preguntó Luke con su voz más firme. De lo que sentía, ese respiró profundamente, su mirada firme. Los principales activos de la familia Corland son su flota privada y las alianzas políticas que han construido a través del miedo. No tenemos la potencia de fuego para enfrentarlos directamente, pero no necesitamos ir tras la gente que los apoya, sus aliados, sus finanzas. Años, si podemos sacudir los cimientos de su poder, podemos obligarlos a dar marcha atrás. La sonrisa de Yel se ensanchó. «Golpearlos. Donde más les duele me gusta. Podríamos, sin utilizar algunas de sus naves clave, sabotear parte de su comercio». «Rutas». Luke asintió lentamente, comenzando a ver el camino a seguir. «Es arriesgado, pero es mejor que correr». Sonrió levemente. «Hemos sobrevivido hasta ahora porque no tenemos miedo de tomar riesgos. No estamos solos en esto. Luke, luchamos juntos». La Aurora pasó a través de la nebulosa arremolinada, su camino incierto, pero su tripulación resuelta por primera vez en días. Luke sintió una oleada de «espero que ya no estuvieran huyendo». Iban a contraatacar. Epílogo, un nuevo comienzo. Habían pasado meses desde el audaz escape de la estación Gorth y la tripulación de la Aurora había hecho lo imposible. A través de un sabotaje cuidadosamente planeado y ataques dirigidos, habían desmantelado elementos clave del poder de la familia Corin. Su flota privada estaba paralizada, sus aliados sacudidos y su influencia sobre el inframundo galáctico. La galaxia todavía no era un lugar seguro, pero Luke e Irel habían encontrado algo más valioso que la seguridad. Habían encontrado la libertad. Los Corin se habían visto obligados a retirarse.
lamiéndose las heridas, y era solo cuestión de tiempo, antes de que se vieran obligados a esconderse, mientras el Aurora navegaba por los tranquilos confines del espacio. Luke estaba de pie en la cabina mirando las estrellas a su lado. Señor e Irel observaron en silencio. El vínculo entre los tres era más fuerte que nunca. Lo hicimos, Luke dijo suavemente, casi con incredulidad. Realmente lo hicimos, sonrió. Su expresión era serena. Sobrevivimos, Luke. Eso es lo que Asunto Sirol le dio una palmada en el hombro. Sus ojos brillaban con travesura. Sobrevivió y pateó, traseros serios en el camino. No está mal para un mecánico. Luke se rió. La tensión de los últimos meses finalmente se desvaneció. Ya no solo corrían, eran libres de forjar su propio futuro. A donde sea que los lleve, aquí está, lo que venga después, dijo Luke, levantando un vaso imaginario. Ese y él se unieron a él en el gesto. Sus rostros se iluminaron con la promesa de lo desconocido. La aurora navegó a través de la vasta e interminable extensión de la galaxia, llevando consigo tres almas unidas, no por el destino, sino por elección.